del Partido Socialista. Lo tienen, es el grupo de Iglesias, tendría casi un 24%, como lo decimos. Bueno, es una realidad, Podemos. Mariano Rajoy habla de él, también los líderes del Partido Socialista. Una coyuntura social, política y económica, la de España, que ha alzado a esta alternativa que ya es realidad. Este año comenzamos algo nuevo, este año es el año del cambio y vamos a ganar las elecciones al Partido Popular. España tiene algunos corruptos que afortunadamente están saliendo a la luz, el resto está sano. ¡Que no nos representa! Me he equivocado y no volverá a ocurrir. El gobierno es el último en reaccionar, está haciendo el ridículo a nivel internacional. Es falso. Podemos es el resultado del fracaso del régimen, de sus oligarcas y de sus partidos. Bueno, pues qué mejor que los españoles para valorar lo que está sucediendo en el ámbito político, para tomar el pulso a Podemos y a su figura, a Pablo Iglesias. Nos vamos hasta Madrid. Allí está nuestra compañera Elena Villar. ¿Qué tal, Elena? Bueno, Podemos se está convirtiendo sin duda alguna en toda una referencia. Pablo Iglesias puede decir que ya no puede casi ni pasear por la calle. Ha pasado de ser un personaje anónimo, un profesor de universidad, a ser prácticamente, si se puede permitir, una estrella del rock. No le dejan. Tú has estado muy cerca de él, lo vives día a día. Cuéntanos un poco. Desde luego, Javier, ahora mismo Podemos no solo es protagonista de la política, sino también de todo el ámbito social de España. No hay tertulia, no hay debate en el que no se hable de Podemos, no solo a nivel de medios de comunicación, sino también una vez alguien sale a las calles. Como apuntabais, el CIS asegura que es la segunda fuerza en intención de voto, pero hay otras encuestas que incluso van más allá y le dan como primera fuerza en intención de voto. Esto, un partido que, recordemos, tan solo tiene poco más de un año de vida. Nació en enero del año 2014. Esto en un momento puede resultar sorprendente, pero sí que es cierto que si se toma la pulsión en las calles y se hace un análisis más pormenorizado, Podemos lo que hace es encarnar un sentimiento que ya existía en las calles, que por ejemplo podríamos remontarnos a ese 15M del año 2011. Ese fue más o menos el cenit, la visualización de esa indignación, de esa pulsión que había en las calles. Era una masa muy heterogénea, recordemos, de personas que sobre todo lo que hacían era defender algunos principios comunes, que era esa indignación, el pedir una nueva democracia, el también decir que el ciudadano estaba por encima de los intereses del mercado, por encima de los intereses empresariales. Sin embargo, esa masa poco a poco se fue diluyendo, no cristalizó en un principio en nada, más allá de algunas plataformas, por ejemplo la plataforma antidesahucios, pero no hubo ningún partido político capaz de canalizar toda esa fuerza. Así que es cierto que en un momento dado Podemos consiguió lo inesperado, que era abrigar bajo su paraguas toda esa masa indignada. Por lo tanto, Podemos ahora mismo lo que representa es la esperanza para algunos, pero también como un movimiento grande y novedoso es lo que genera, o te hechiza o te da miedo. Entonces también lo que podríamos decir es que la reacción que hay contraria hacia Podemos también genera desconfianza. Es un movimiento que genera ese hechizo, pero también desconfianza. En este sentido, nosotros estuvimos hace muy poco con Pablo Iglesias y él mismo nos decía lo que era Podemos para él. Es el emerger de Podemos. Es un resultado político de esa situación con las características específicas del caso de España. Hay una vinculación que además tiene un eco especial en los medios de comunicación extranjeros, que es la vinculación con el movimiento 15M. Demostraron que había unas élites políticas viejas y que había, digamos, un nuevo sentimiento, un nuevo sentido común general, protagonizado además por jóvenes, que decía básicamente dos cosas: queremos democracia y no nos representan. Por cierto, que hay que decir que ahora mismo conseguir una entrevista con Pablo Iglesias es prácticamente imposible por la generación que levanta, la expectación que levanta. De hecho, estas palabras las pronunció en el Círculo de Corresponsales Extranjeros hace unos días y nos decían los organizadores que jamás habían visto tal
contratación de medios de comunicación para una personalidad, y eso que allí van personalidades muy relevantes cada cierto tiempo. Ahora mismo Pablo Iglesias se ha convertido prácticamente, como decíais, en una estrella del rock. No hay mitin al que se presente o actividad a la que vaya en la que no esté fuertemente custodiado por miembros de su propio partido. Y es que genera tal expectación también porque no recordemos que su objetivo es muy alto. Su objetivo es llegar a la Moncloa. Y sí que es cierto que ese objetivo, que es tan grande, genera expectación, pero también algunas dudas, porque hay que recordar que Podemos no tiene todavía programa político. Aún así, sí que va perfilando algunas de las líneas de actuación si llegase a la Moncloa, y en ese encuentro con periodistas extranjeros nos dijo esto. ¿Qué medidas tomaría si hoy mismo fuera presidente del Gobierno? Si soy presidente del Gobierno, la primera semana me encantaría aplicar el derecho europeo y poner fin a las ejecuciones hipotecarias, a los desahucios, que con el derecho europeo en la mano se puede hacer. Hemos dicho también que nos gustaría hacer una reforma fiscal que equiparara la capacidad recaudatoria de nuestro país a la media europea. Hemos señalado también que en nuestro país hay que proteger los derechos de los trabajadores. También está la política internacional. Hablaba eso de política nacional, pero ¿qué quiere Podemos en política internacional? De momento le hemos escuchado hablar sobre todo de Syriza, de apoyar a Alexis Tsipras y a su gabinete, también algunas cuestiones como estar en contra de esas sanciones contra Rusia, pero en un círculo de corresponsales extranjeros pues también se le preguntó sobre política internacional, y esto es lo que dijo Pablo Iglesias. ¿Qué aspectos le preocupan en la política exterior? Creo que la relación tan estrecha de Turquía con Estados Unidos, en la medida en que soy europeo y que me gustaría que Europa tuviera una política exterior propia y un sistema de defensa propio, es algo que quizá creo que habría que hablar, porque yo no quiero que Europa, digamos, ceda sus atribuciones soberanas en términos militares a otro país. Muchísimas gracias por acercarnos las palabras de uno de los personajes que desde luego es una de las personalidades del momento. Seguiremos muy de cerca todo lo que sucede en Madrid. Podemos sobre esta mesa, chicos, las palabras de Pablo Iglesias, no sé qué os despiertan, el futuro de España. A Pablo Iglesias le vimos en Grecia con Syriza. Y yo creo que de Syriza puede aprender dos cosas en estos momentos. Yo creo que puede aprender una, que si quieren llegar al poder, al gobierno, que es un punto que en cierta medida fue muy estratégico cuando sacaron solo cinco eurodiputados, ya miró directamente hacia el poder, dijo, no nos conformamos con esto, cuando había un encanto por haber conseguido 5 eurodiputados, que era un gran éxito. La realidad es que dijo, vamos a por el poder, y creo que Syriza muestra dos cosas interesantes. Una, por un lado, que tienen los socialistas que dar un bajón importantísimo porque los conservadores allí en Grecia obtuvieron el mismo poder, la misma sensación, y por otro lado es muy necesario, a partir de Syriza podemos ver que asuntos como los desahucios o como la parte social le ha dado muchísimos réditos a Bueno, el germen Syriza. en este caso sí que puede ser el mismo, pero queremos saber un poco más porque hay diferencias notables, esa frase que hemos escuchado tantas veces de Grecia no es España, España no es Grecia, y queremos saber un poco cuál es el perfil del votante que va a tener Podemos, y bueno, pues quién mejor que para analizarlo que Kiko Llaneras, profesor de la Universidad de Girona y editor de Politicón.es. Kiko, muchos votantes se han unido a este tren, a este carro de Podemos. ¿Hay un perfil concreto, algunas de las características que tienen los votantes de Podemos? Hola, buenas noches. Pues sí sabemos que, usando los datos de CIS, sí que sabemos que el votante de Podemos ahora mismo tiene unas características más o menos bien definidas. Sabemos que es un votante en general joven, con un nivel de estudios medio alto, y que a nivel de clase social, pues Podemos está viendo que es particularmente exitoso entre, por un lado, clases obrera y a la vez también clases medias altas. Querría preguntarte, estamos viendo cómo hay un trasvase de votantes, ha sido alarmante el caso para, por ejemplo, Izquierda Unida o el PSOE, como ha habido mucho voto en las europeas para Podemos. ¿Cómo funciona este dinamismo? ¿Cómo crees que va a evolucionar de cara a las citas electorales de este año, que son cruciales? Pues bueno, de momento lo que sabemos es la gente que ahora se está declarando simpatizante de Podemos en las encuestas, sabemos a qué partidos han votado en el pasado.
y lo que vemos es que la principal fuente de votos de momento está siendo el PSOE. O sea, el 29% de los simpatizantes de Podemos son exvotantes del PSOE. La segunda fuente sería gente que no votó a ningún partido, que se abstuvo, que votó en blanco y que eso también está aportando muchos votos a Podemos. Y la tercera sería Izquierda Unida. En torno al 15% de votantes o simpatizantes de Podemos es gente que dice que en las elecciones anteriores votó a Izquierda Unida. Kiko, en estos momentos, cuando las elecciones están ya a finales de año, ¿en estos momentos Podemos está demasiado arriba? ¿Está en un momento en el que va a poder seguir ascendiendo? ¿O es demasiado temprano esa ascensión que ha tenido y le va a tocar ir un poco hacia abajo? Pues bueno, lo que sí que sabemos es lo que ha pasado desde verano hasta aquí. Sabemos que según los datos del CIS, entre mayo, durante el verano, octubre y hasta enero, se vio un crecimiento en intención de voto, que se parece haberse apagado en las últimas semanas o el último mes y pico. Kiko, lo que va a pasar a partir de ahora, pues bueno, va a estar muy condicionado por las elecciones autonómicas. Kiko, sí, soy así. En este caso, por ejemplo, Podemos no podríamos dejar de hablar sin la influencia que ha tenido también los medios de comunicación, que los propios medios de comunicación han sido los que han aupado no solo la figura de Pablo Iglesias, sino también lo que es la figura de todo el partido político, y ha dado a conocer también partes de ese programa que todavía están elaborando. Las redes sociales también son importantes y Podemos ha hecho un gran esfuerzo en ese ámbito. Sí, bueno, en definitiva, desde luego. Pero bueno, en ese sentido sí que es verdad que es un medio, digamos, no nuevo, como la televisión, seguramente ha tenido un papel. En cierto modo, aquí hay elementos de nueva política y vieja política que Podemos seguramente ha usado de los dos. Pero en ese sentido es llamativo el hecho de que la televisión, que bueno, para algunos era una herramienta de marketing político, digamos, del pasado, pues ya se ha visto que seguramente no era así. Muy bien, Kiko, pues muchísimas gracias por este testimonio revelador. Sin duda las cifras que nos dejan las estadísticas, veremos cuál es la tendencia para los próximos meses definitivo. Me gustaría hablar un poco sobre esta última pregunta, el tema de los medios de comunicación, que tanto se dice que han expoliado, pero la realidad es que tienen que estar en el centro del debate, pero también, y si se me permite, les han golpeado, han castigado muchísimo, también con unas críticas tanto a Syriza como a Podemos, como a otros partidos. También se está cambiando el lenguaje. Como decía Elena desde Madrid, o los quieres o los odias. Es decir, están despertando mucha bipolaridad y eso también lo vemos en los medios. Pero yo creo que ante el huevo o la gallina, porque yo creo que también Podemos y Pablo Iglesias, con esa figura tan atractiva, es un buen protagonista para los medios. De hecho, está sobre todo en los medios de comunicación privados porque les da audiencia. Yo creo que es porque tiene ese lenguaje cercano y esa manera distinta. Es un personaje al que puede insultar, pero a la vez puede respetar. Y eso es lo que ve en las redes sociales, donde son los reyes, sin duda, del panorama político en España. Lo bueno que tiene además es que tanto Syriza como Podemos se reparten el mismo pastel, digamos, de intención de voto, ¿no? En ciertas edades, cierto perfil, como antes nos decía el experto, que es digamos que es un perfil muy activo en las redes sociales, bien apuntaba, y es un perfil muy activo también en los medios de comunicación. Gran consumidor de medios de comunicación de nueva índole, de nueva creación, el tema de las televisiones, sobre todo privadas también. Pero decía, por ejemplo, Fran, tú estabas en las elecciones en Atenas cuando sucedió esa portada, Diario La Razón, desgrecia. Se empieza a acusar sobre Venezuela, qué es lo que está sucediendo. Todo también se pone como un poco caos, ¿no? Está siendo abogado del diablo en los medios de comunicación pero con las dos. medios convencionales y tradicionales, perdón. Yo creo que se está centrando la atención en Podemos, que es lo que querían. Por un lado, ahora les toca ver cómo manejan eso, ¿no? Pero que pongan en una portada desgrecia es muchas veces, se está comentando allí, esto le está dando votos. Que el Partido Popular o que el PSOE centren su discurso y empiecen a acusar cada vez más a Podemos, ¿Os llama la atención les da votos. ¿Os llama la atención que las portadas, por ejemplo, estén cambiando de los casos de corrupción del Partido Popular a intentar saber cuándo son los sueldos de, bueno, pues de Rejón o qué ha hecho este o tal otro miembro? Yo creo que ya no se trata solo de dirigir la corrupción hacia otro partido político, que en este caso es tu oponente y tu segunda fuerza en intención de voto hacia el gobierno. Se trata casi porque, bueno, vemos que es un caso de un miembro de Podemos, de Monedero, y las cifras, por supuesto, no se acercan ni a los grandes escándalos de los partidos tradicionales, ni de PP ni de PSOE. Yo creo que más bien se trata de hacer de la corrupción algo generalizado, hacer la idea, expandir la idea de que la corrupción forma parte de la manera de hacer política y de que todos van a estar manchados.
La cuestión es cómo